Hoy, en nuestra segunda entrega sobre el lenguaje no sexista, continuamos pensando en el idioma español como lengua viva. Y me gustaría compartirte algunos ejemplos curiosos. Siesta. La palabra siesta tiene una curiosa procedencia. Una de las reglas de San Benito consistía en guardar reposo después de la sexta hora latina. Para nosotros el mediodía, que es la hora de más calor. Aquí tiene su origen la palabra sextear o guardar la sexta, que después se fue deformando popularmente en cestear o guardar la siesta. Primer ejemplo de cómo nuestra lengua viva, nuestro español, va cambiando a través del tiempo. Restaurante. Viene de restaurant, que significa restaurativo. En 1765, un mesonero llamado Blanquer abrió una casa de comidas en cuya fachada colgó un eslogan en francés, que en español decía algo así como: venir a mí todos los de estómago cansado y yo los restauraré. Tal fue su éxito que todas las casas de comida pasaron a llamarse restaurants y los cocineros restauradores. Otra palabra, usted. El origen tiene que ver con el término vos, como solía tratarse al rey y a otras autoridades en los siglos XVI y XVII. Cuando los españoles viajaron a América, utilizaron el vos en algunos países hispanohablantes. Al cabo de un tiempo, se comenzó a usar por las clases sociales más bajas y fue necesario otro término para resaltar el respeto. Ahí apareció en uso de vuestra merced, que derivó en vuesed y al final se convirtió en usted. Poco a poco, el uso del vos quedó en desuso en España. Algunos más actuales. La palabra formidable. Si algo que te sucedió fue formidable, probablemente quieras decir que fue asombroso o fuera de lo común. Sin embargo, este adjetivo en un principio quería decir todo lo contrario. Según recoge el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, en 1780, formidable significaba horroroso, pavoroso y que infunde asombro y miedo. Vale aclarar que el Diccionario de la Lengua Española, de la RAE, conserva ese significado como primera entrada de formidable, mientras que magnífico llega recién en el tercer puesto. Otro término, villano. Según la RAE, un villano es quien comete acciones negativas o dañinas. Por eso también se habla de héroes y villanos en las historias de cómics. Pero la palabra villano no siempre tuvo mala fama. Ya en el diccionario de 1495, que recopila la RAE, villano es aquel que mora en una villa, es decir, en una aldea. Y no había nada de malo en ello. Por último, el término mujer. La palabra mujer, que el diccionario de la RAE define como persona del sexo femenino, antiguamente era una palabra que se usaba como insulto. La primera entrada del diccionario de 1787, en la primera entrada se lee: una mujer es la hembra del hombre, y la segunda definición se llama por desprecio a un hombre afeminado, sin fuerza y sin valor. Un recorrido por algunos términos que han ido variando a partir del transcurso del tiempo. En cuanto al acertijo que compartíamos en la entrega anterior, ¿pudiste resolverlo? Sin dudas, es un acertijo que nos habla de un sexismo velado. Gutiérrez es una mujer y su hermano nunca tuvo un hermano, tiene una hermana. Las mujeres solemos ser nombradas por el nombre de pila o por el sobrenombre, formas de tratamiento más doméstico, más privado, el terreno que dicen que nos toca por naturaleza, ¿cierto? Y para los hombres les queda reservado el tratamiento por el apellido, un tratamiento público, mucho más formal. Acusar al uso del lenguaje inclusivo de operación ideológica no debe hacernos olvidar que el lenguaje es siempre un hecho político, y en él siempre subyace una u otra posición política o ideológica. Como menciona Diana Mafia, la cuestión reside en
entonces en pasar de ser dichas por el lenguaje del amo a decirnos nosotras mismas en nuestros propios términos, de la heterodesignación a la autodesignación. Qué lindo ese concepto de autodesignación. Y esto implica, sigue diciendo Diana Mafia, esto implica desnaturalizar la gramática, saltar el cerco de la sintaxis, romper el espejo que dice que el lenguaje refleja la naturaleza, para advertir que en todo lenguaje hay un sujeto que enuncia y que ese sujeto tiene género. Un género que también se construye a través de decires performativos, es decir, con enunciados que no se limitan a describir un hecho preexistente, sino que por el mismo hecho de ser expresados lo realizan. Eso sucede inevitablemente cuando asignamos identidades y sobre todo cuando ponemos jerarquía a esas identidades o cuando no las incluimos o no las reconocemos en un plural que nos integre o cuando las consideramos anormales o abyectas, de acuerdo con una norma que se pretende natural y es profundamente ideológica. Mi nombre es Rosario Espina, soy docente, periodista, escritora, formo parte integrante del Departamento de Idiomas del Instituto Politécnico Superior. Espero que les haya gustado esta entrega de podcast, nuestra segunda entrega. En la próxima vamos a hablar sobre la función de la RAE y la relación entre lenguaje y pensamiento. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? En nuestro anterior encuentro estuvimos hablando sobre el español como lengua viva y pensábamos en algunos ejemplos, no sé si recuerdan, que pueden resultar muy ilustrativos, términos como restaurante, siesta, mujer. Hoy vamos a seguir pensando en nuestro idioma, en sus cambios, y me gustaría centrarme particularmente en la función de la Real Academia Española y en su gramática descriptiva. Un texto interesante para indagar sobre los usos del lenguaje no sexista es un artículo que está publicado, está en internet, lo pueden leer online y se llama La lengua degenerada, publicado en la revista digital El Gato y la Caja. Allí analizan detenidamente la función de la RAE y algo de eso es lo que vamos a hablar hoy acá. Voy a introducir una pequeña metáfora que me parece muy ilustrativa y que la tomo de este texto, que dice así: resulta que la lengua no es una foto, sino una película en movimiento. Y la Real Academia Española no dirige la película, solo la filma. A eso llamamos gramática descriptiva, que es el trabajo de delimitar un objeto de estudio, en este caso un objeto lingüístico, y dar cuenta de cómo ocurre más allá de las normas. Por eso cuando un uso se aleja de lo que indican los manuales de la escuela, si es llevado a cabo por una suficiente cantidad de personas, si se hace lugar en determinados espacios, hay todo un proceso que se produce ahí, la Real Academia Española acaba incorporándolo al diccionario. Ese es su trabajo descriptivo. Luego informa al público y ahí, todos horrorizados, ponemos el grito en el cielo porque ¿cómo van a admitir la calor? Sí, es obvio, requete obvio que el calor es masculino. Lo mismo sucede con septiembre, con almóndiga, términos que están incluidos en nuestra RAE. Otro tema que nos ocupa hoy es pensar en la relación entre pensamiento y lenguaje, en este existir a través del lenguaje. Durante mucho tiempo, la idea de que la lengua que hablábamos podía moldear el pensamiento fue considerada, en el mejor de los casos, incomprobable y con más frecuencia, sencillamente incorrecta. Lo cierto es que la discusión se mantenía principalmente en el plano de la reflexión abstracta y teórica. Con la llegada del siglo XX resurgieron las investigaciones acerca de la relatividad lingüística y de la mano comenzamos a disponer de evidencias acerca de los efectos de la lengua en el pensamiento. Diferentes investigaciones recolectaron datos alrededor del mundo y encontraron que las personas que hablan diferentes lenguas también piensan de diferente manera y que incluso las cuestiones gramaticales pueden afectar profundamente cómo vemos el mundo. Kar Kerenci empezó su traducción de Dionysius al inglés en
en 1976 con este pasaje. La interdependencia del pensamiento y el discurso deja claro que los lenguajes no son tanto medios para expresar una verdad que ya ha quedado establecida, sino medios de descubrimiento de una verdad previamente desconocida. Su diversidad es una diversidad no de sonidos y signos, sino de formas de ver el mundo. Para quienes trabajamos con el lenguaje y lo estudiamos, una verdad consabida es esa que puede resumirse en la siguiente frase: pensamos el mundo a través de las palabras. Si tienen ganas de ampliar este punto, les recomiendo la ponencia TED de Lera Boroditsky, que está traducida como, el título es ¿Cómo el lenguaje cambia tu modo de ver las cosas? La pueden encontrar en español y en inglés. Como sabemos de la importancia de ese proceso, entendemos que el uso de la E viene a incluir a las identidades del colectivo LGTBIQ+, a las mujeres, a las disidencias, en definitiva, a quienes el uso del masculino como si fuera genérico ha dejado históricamente de lado. Claro que no ignoramos que a veces puede resultarnos incómodo apropiarnos de ese uso. Estuvimos toda nuestra vida usando el masculino omnipresente. El idioma español es históricamente un idioma androcéntrico, es decir, configura una visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Lo que sucede es que esa ideología se entromete sutilmente en nuestro pensamiento, de manera casi imperceptible. Salen a la luz cuando desautomatizamos la mirada y, por ejemplo, analizamos el significado de algunas palabras comparativamente. Términos que cargan un sesgo sexista en femenino, ejemplo, zorra, mujer pública, perra, loba, pierden esa carga negativa, peyorativa, cuando aparecen en masculino: zorro, hombre público, perro, lobo. Esto también aparece al buscar la etimología de ciertos términos. El hecho de que la gestión del dinero fuese tarea del padre, el patrimonio, y la gestión de los hijos de la madre, el matrimonio. Es una clara muestra de la injusta distribución de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado, que es una problemática que hasta el día de hoy, muchos sabemos, seguimos batallando. Dominar el lenguaje es salir del dominio del amo, dejar de ser dichas para decirnos, retomando la idea que proponía Diana Maffia y que citamos en nuestra segunda entrega de podcast. Como escribe Marcela Lagarde en el castellano, una lengua de caballeros. Y la voy a citar. El hombre universal no es una construcción lingüística, sino filosófica y política, con la que se subsume la categoría mujer en la categoría hombre, y se desaparecen todos sus contenidos de especificidad humana. Se construye en la historia, en las mitologías, las religiones, a través de las políticas de dominio y sus ideologías cotidianas. Los procesos que traicionan la pluralidad del castellano se nombran en esta lengua cultural patriarcal. Para cerrar el episodio de hoy, les dejo nuevamente un acertijo. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Luego de pensarlo, pueden ver la resolución en bbc.com, acertijo eminencia médica. Mi nombre es Rosario Espina, soy docente, periodista y escritora. Formo parte integrante del Departamento de Idiomas del Instituto Politécnico Superior de la Universidad Nacional de Rosario. Y en nuestra próxima entrega vamos a estar analizando si nuestro idioma es o no es una lengua machista. Hasta ese día. Hola, ¿cómo están?
En nuestro anterior encuentro sobre este especial de lenguaje no sexista que estamos proponiendo desde el Departamento de Idiomas del IPS, estuvimos hablando sobre la relación entre pensamiento y lenguaje. Para seguir desandando un poco el tema, hoy me gustaría que reflexionáramos sobre nuestra lengua. ¿Es machista nuestra lengua? ¿O este adjetivo solo acompañaría a las personas que la hablan? ¿Qué les parece? Partamos de la idea que vivimos en una cultura androcéntrica, es decir, una sociedad que se rige por un patrón que va a privilegiar los rasgos asociados con la masculinidad, al mismo tiempo que va a devaluar todo lo que se codifique como femenino. Como venimos diciendo en las anteriores entregas, el lenguaje es una construcción social, cultural, y como tal va a reflejar los prejuicios sexistas que aún estén presentes en nuestra cultura, a la vez que va a condicionar nuestra forma de ver el mundo. Estos prejuicios siguen presentes en todas partes, en lo macro, en lo micro, en nuestras prácticas cotidianas, en nuestra forma de hablar, incluso en nuestra forma de ocupar el espacio. Marcela Lagarde dice que la lengua expresa las tradiciones patriarcales de quienes la hablan. Un lenguaje sexista es aquel que oculta, subordina o excluye a las mujeres, a las diversidades, disidencias. En principio, el lenguaje admite usos, lo que significa que en sí mismo no tendría por qué considerarse sexista, ¿cierto? Sin embargo, hay que tener en cuenta que el uso más arraigado y frecuente es sexista. Y no solo es sexista en sus usos, sino que el lenguaje contiene elementos discriminatorios. Sí, nuestra lengua contiene elementos discriminatorios. Algunos casos que son muy claros y que quiero traerles hoy para compartir y para seguir pensando. Uno de los ejemplos más recurrentes son los duales aparentes. ¿Qué son los duales aparentes? Son pares de palabras cuya connotación va a variar en función del género. Y escuchen la diferencia connotativa cuando las mencione, cuando me refiero al género femenino. Gato, gata, zorro, zorra, fulano, fulana. Hay más. Estos sustantivos en género femenino son utilizados muchas veces con una carga peyorativa, una carga que no la va a poseer el mismo sustantivo en el género masculino. Otro ejemplo, los vacíos léxicos. Son palabras que carecen de correlato si buscamos caracterizar en el mismo sentido a mujeres y a diversidades. Y estas palabras reflejan estereotipos o dan cuenta de fenómenos discriminatorios. Algunos ejemplos: las palabras hombría, caballerosidad, hidalguía. Otro ejemplo, la mayoría de los falsos genéricos son aquellas palabras que, por ejemplo, tenemos artista, turista, que se utilizan como genéricos, pero son falsos genéricos porque en realidad el sentido que se le da es el sentido del género masculino. Los únicos idiomas conocidos en los que el genérico es femenino están en algunas lenguas iroquesas, así como en algunas lenguas aborígenes australianas. En castellano, incluso los sustantivos comunes en cuanto al género, como artista o turista, que se mantienen invariables sin importar si se refieren a un varón o a una mujer, acaban señalando el género de lo que nombran a partir de las otras palabras que los complementan, como los adjetivos o los artículos. Entonces, de nuevo, para referirnos a grupos mixtos, recurrimos al género que los nombra solamente a ellos. Tal vez los únicos genéricos genuinos sean los llamados sustantivos epicenos, que en español no contamos con muchos de esos sustantivos. Algunos ejemplos: persona, individuo, víctima, personaje. Estas palabras no solo van a mantenerse invariables, no hay
persona ni individua, sino que ni siquiera tienen la posibilidad de marcar el género en el adjetivo que lo acompaña. Aunque una persona sea varón, nunca va a ser persona cuidadoso, y la mujer será individuo cuidadosa. Para cerrar, me gustaría dejarles una cita extraída del artículo de Diana Maffia. Ya le hemos mencionado a Diana en encuentros anteriores. El artículo se encuentra en internet y se llama De la palabra del amo a la toma de la palabra. Abro la cita. Nos pasa a las mujeres y a otros grupos subalternos aquello que George Orwell describió tan bien en su novela 1984. Y acá Diana cita a Orwell. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? Al final, acabamos haciendo imposible todo crimen del pensamiento. Cada año habrá menos palabras y el radio de acción de la conciencia será cada vez más pequeño. Mi nombre es Rosario Espina, soy docente, periodista y escritora. Formo parte integrante del Departamento de Idiomas del Instituto Politécnico Superior de nuestra Universidad Nacional de Rosario. Y en nuestra próxima y última entrega nos vamos a meter de lleno en el análisis del lenguaje no sexista. Nos escuchamos en breve. Hola, ¿cómo están? En nuestro anterior encuentro estuvimos hablando sobre el español como lengua viva y pensábamos en algunos ejemplos, no sé si recuerdan, que pueden resultar muy ilustrativos, términos como restaurant, siesta, mujer. Hoy vamos a seguir pensando en nuestro idioma, en sus cambios, y me gustaría centrarme particularmente en la función de la Real Academia Española y en su gramática descriptiva. Un texto interesante para indagar sobre los usos del lenguaje no sexista es un artículo que está publicado, está en internet, lo pueden leer online y se llama La lengua degenerada, publicado en la revista digital El Gato y la Caja. Allí analizan detenidamente la función de la RAE y algo de eso es lo que vamos a hablar hoy acá. Voy a introducir una pequeña metáfora que me parece muy ilustrativa y que la tomo de este texto, que dice así: resulta que la lengua no es una foto, sino una película en movimiento. Y la Real Academia Española no dirige la película, solo la filma. A eso llamamos gramática descriptiva, que es el trabajo de delimitar un objeto de estudio, en este caso un objeto lingüístico, y dar cuenta de cómo ocurre más allá de las normas. Por eso cuando un uso se aleja de lo que indican los manuales de la escuela, si es llevado a cabo por una suficiente cantidad de personas, si se hace lugar en determinados espacios, hay todo un proceso que se produce ahí, la Real Academia Española acaba incorporándolo al diccionario. Ese es su trabajo descriptivo. Luego informa al público y ahí, todos horrorizados, ponemos el grito en el cielo porque ¿cómo van a admitir la calor? Sí, es obvio, requete obvio que el calor es masculino. Lo mismo sucede con septiembre, con almóndiga, términos que están incluidos en nuestra RAE. Otro tema que nos ocupa hoy es pensar en la relación entre pensamiento y lenguaje, en este existir a través del lenguaje. Durante mucho tiempo, la idea de que la lengua que hablábamos podía moldear el pensamiento fue considerada, en el mejor de los casos, incomprobable y con más frecuencia, sencillamente incorrecta. Lo cierto es que la discusión se mantenía principalmente en el plano de la reflexión abstracta y teórica. Con la llegada del siglo XX resurgieron las investigaciones acerca de la relatividad lingüística y de la mano comenzamos a disponer de evidencias acerca de los efectos de la lengua en el pensamiento. Diferentes investigaciones recolectaron datos alrededor del mundo y encontraron que las personas que hablan diferentes lenguas también piensan de diferente manera. Y que incluso las cuestiones gramaticales pueden afectar profundamente cómo vemos el mundo.
Karl Kerenci empezó su traducción de Dionysius al inglés en 1976 con este pasaje. La interdependencia del pensamiento y el discurso deja claro que los lenguajes no son tanto medios para expresar una verdad que ya ha quedado establecida, sino medios de descubrimiento de una verdad previamente desconocida. Su diversidad es una diversidad no de sonidos y signos, sino de formas de ver el mundo. Para quienes trabajamos con el lenguaje y lo estudiamos, una verdad consabida es esa que puede resumirse en la siguiente frase: pensamos el mundo a través de las palabras. Si tienen ganas de ampliar este punto, les recomiendo la ponencia TED de Lera Boroditsky, que está traducida como, el título es ¿Cómo el lenguaje cambia tu modo de ver las cosas? La pueden encontrar en español y en inglés. Como sabemos de la importancia de ese proceso, entendemos que el uso de la E viene a incluir a las identidades del colectivo LGTBIQ+, a las mujeres, a las disidencias, en definitiva, a quienes el uso del masculino como si fuera genérico ha dejado históricamente de lado. Claro que no ignoramos que a veces puede resultarnos incómodo apropiarnos de ese uso. Estuvimos toda nuestra vida usando el masculino omnipresente. El idioma español es históricamente un idioma androcéntrico, es decir, configura una visión del mundo y de las relaciones sociales centrada en el punto de vista masculino. Lo que sucede es que esa ideología se entromete sutilmente en nuestro pensamiento, de manera casi imperceptible. Salen a la luz cuando desautomatizamos la mirada y, por ejemplo, analizamos el significado de algunas palabras comparativamente. Términos que cargan un sesgo sexista en femenino, ejemplo, zorra, mujer pública, perra, loba, pierden esa carga negativa, peyorativa, cuando aparecen en masculino: zorro, hombre público, perro, lobo. Esto también aparece al buscar la etimología de ciertos términos. El hecho de que la gestión del dinero fuese tarea del padre, el patrimonio, y la gestión de los hijos de la madre, el matrimonio, es una clara muestra de la injusta distribución de las tareas domésticas y de las tareas de cuidado, que es una problemática que hasta el día de hoy, muchos sabemos, seguimos batallando. Dominar el lenguaje es salir del dominio del amo, dejar de ser dichas para decirnos, retomando la idea que proponía Diana Maffia y que citamos en nuestra segunda entrega de podcast. Como escribe Marcela Lagarde en el castellano, una lengua de caballeros. Y la voy a citar. El hombre universal no es una construcción lingüística, sino filosófica y política, con la que se subsume la categoría mujer en la categoría hombre, y se desaparecen todos sus contenidos de especificidad humana. Se construye en la historia, en las mitologías, las religiones, a través de las políticas de dominio y sus ideologías cotidianas. Los procesos que traicionan la pluralidad del castellano se nombran en esta lengua cultural patriarcal. Para cerrar el episodio de hoy, les dejo nuevamente un acertijo. Un padre y su hijo viajan en coche y tienen un accidente grave. El padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia para la que llaman a una eminencia médica. Pero cuando entra en el quirófano dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? Luego de pensarlo, pueden ver la resolución en bbc.com, acertijo eminencia médica. Mi nombre es Rosario Espina, soy docente, periodista y escritora. Formo parte integrante del Departamento de Idiomas del Instituto Politécnico Superior de la Universidad Nacional de Rosario. Y en nuestra próxima entrega vamos a estar analizando si nuestro idioma es o no es una lengua machista. Hasta ese día.